Hola, muy buenos días, bienvenidos a la clase número 19 de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a continuar explorando la historia de las matemáticas. Vamos a ver un conjunto de matemáticos muy notables que hicieron aportes significativos al desarrollo de esta disciplina y vamos a estar viendo que muchos de ellos, si bien es cierto, tenían una motivación más por el desarrollo de la matemática pura, terminaron siendo, terminaron estando involucrados en problemas de la ingeniería, ya sea de manera directa o indirecta. Em, Comenzamos, como es habitual, con nuestra frase inspiradora, y esta vez es Albert Einstein que nos dice: no se preocupen por sus dificultades matemáticas, en matemáticas. Les puedo asegurar que las mías son todavía más grandes. Entonces aquí se produce esta suerte de paradoja, ¿cierto? Este gran matemático que suponemos que ya no, para el cual las matemáticas no son un misterio, sino que las maneja a la perfección, y sucede lo contrario, digamos. Él dice que él tiene muchas dificultades con las matemáticas, y justamente es un poco lo que discutíamos hace un par de clases, ¿cierto? Esto de que juzga al hombre por sus preguntas más que por sus respuestas. Los grandes científicos lo que más tienen son preguntas, tienen muy pocas respuestas, y cada vez que hay una respuesta que aparece, digamos, se abren muchas más preguntas, y con eso más dificultades. Y bueno, y aquí a Einstein le pasaba un poco eso, como él estaba lidiando, él tenía que lidiar con sus limitaciones en la matemática todos los días, digamos, y él las veía de manera muy tácita. Entonces, por eso nos invita a reflexionar en torno a yo los invito a reflexionar en torno a esta frase que me parece muy notable, que justamente el tipo que está más aprendiendo es el que está haciendo más preguntas, el que se está preguntando cada vez más. Y el que se está preguntando cada vez más está cada vez lidiando con sus límites en algún sentido. Y esos límites o limitaciones son muy importantes porque te permiten saber dónde estás en el plano del conocimiento. Y estar consciente de dónde estoy en el plano del conocimiento con respecto a cualquier disciplina es súper importante, porque te permite conocer tus falencias, y siempre hay que ir construyendo en torno a esas falencias para saber más y más y más. Y la forma de avanzar es justamente a través de las preguntas, de los cuestionamientos, y por eso es súper importante tener un buen entorno, digamos, o sea, tener buenos colegas, buenos profesores, buenos eh, compañeros, de los cuales puedo seguir aprendiendo. Hay otra frase muy notable de Jim Quick que dice: si eres el más inteligente de la sala, estás equivocado de sala. Si siempre lo ideal es estar en un contexto, digamos, donde en el entorno hay gente que sepa más que tú. Yo creo que la universidad es privilegiada en eso, porque, porque bueno, a nivel de los alumnos siempre van a haber alumnos que saben un poquito más, pero los que más saben, igual los profesores saben más, y los profesores, normalmente hay gente que domina distintas áreas con distinto nivel de profundidad, entonces uno siempre puede ir aprendiendo mucho de los colegas, y así, digamos, para arriba. Entonces, es es un ambiente muy propicio para el aprendizaje. Bueno, ahora en pandemia esto ha cambiado un poco, pero bueno, la clase pasada estuvimos discutiendo de Newton, que descubrió el cálculo en pandemia. Eh, Tal vez es un caso bastante aislado, pero algo se puede hacer en pandemia, sin duda. Ok, comenzamos ya propiamente tal con un matemático, me parece uno de los matemáticos más notables de la historia de las matemáticas. Es sin duda uno de los padres de la matemática moderna, o sea, como la concebimos hoy, es Leonhard Euler.
nace en 1707, muere el 18 de septiembre de 1783. Matemático, físico, astrónomo, geógrafo, lógico, ingeniero suizo. Bueno, en esta época ya, sobre todo en Suiza, ya existía el concepto universidad, ¿cierto? Y la matemática ya era una disciplina propiamente tal, como se pueden dar cuenta cuando hablamos de Newton, de Leibniz, eh, y de otros matemáticos, siempre uno dice matemáticos, físicos, filósofos, astrónomos, porque, bueno, en ese tiempo tampoco, si bien es cierto, existía la disciplina propiamente tal, uno no se ganaba la vida de eso, y muchas veces también las fronteras estaban un poco más confundidas, digamos, no era claro dónde empezaba la física y dónde terminaba la matemática, o la filosofía y la matemática también históricamente han estado muy juntas. Entonces fue muy influyente en la historia de las matemáticas en general por sus desarrollos. Fue el primero que concibió la topología, ¿cierto? Este estudio de la geometría de las bandas elásticas, ¿cierto? Estuvimos viendo el problema de los 7 puentes de Königsberg un par de clases atrás cuando hablamos de la teoría de grafos. Hizo desarrollos en cálculo infinitesimal. Y fue pionero, como les decía, también la teoría analítica de números. Introdujo también terminología, notación matemática moderna, en particular para el análisis matemático. Fue uno de los que más contribuyó a la noción moderna de función entre conjuntos, digamos, esta correspondencia entre conjuntos. Y también se le conoce por aportes en la dinámica de fluidos, óptica, astronomía, incluso en teoría de la música. Uno de sus libros, ¿cierto? Ciencia analítica, mecánica del movimiento y ciencia analítica. Entre las ideas que creó o popularizó Euler, ¿cierto? Está este número E, ¿cierto? Este E, que es la base del logaritmo natural. Sabemos que esta constante es 2,71828 y tiene una expansión decimal infinita, al igual que pi. La unidad imaginaria también se la debemos a Euler. La notación f de x como una función que toma una variable, que es el argumento, en un cierto conjunto, le envía en otro conjunto, lo que más conocemos nosotros en el mundo de las matemáticas, las son las funciones que van de R en R, pero ya vamos a ver más adelante en ingeniería que el argumento de una función puede ser cualquier cosa, podría ser una imagen, todos estos filtros que hay de imágenes, que a uno le ponen cachitos, le sacan los lentes, le ponen su versión masculina o femenina, o lo envejecen a uno, son funciones finalmente, tomo un input y lo transformo en un output. Eso es la noción de función. También le debemos la notación de sumatoria como este sigma, cuando vamos a ver las sumas de Riemann más adelante, o las series convergentes, divergentes. Las constantes A, B, C, bueno, esto ya venía de antes, pero él las popularizó, digamos, A, B y C son constantes, lo mismo que X, Y, Z son variables, son desconocidos en las funciones. Él no introduce el seno, el coseno, sin duda que estos son cosas que venían antes, pero escribir sin en vez de sinus, o cos en vez de cosinus, ese también fue él el que empezó a ocupar eso. Incluso el número pi, un número griego, fue él el que lo popularizó, ¿cierto? Antes se escribía P u otras, había otras formas de caracterizar al número pi. Fue de los matemáticos más eminentes del siglo XVIII, sin duda. Uno de los más prolíficos, quiere decir que es uno de los que más publicó.
Pasó gran parte de su vida adulta en San Petersburgo, en Rusia, después en Berlín. En particular, en Berlín fue profesor de un matemático notable llamado Bernard Riemann, que fue capaz de desarrollar las geometrías no euclidianas que dieron pie a Albert Einstein a desarrollar la teoría general de la relatividad. Él calculó explícitamente esta serie. Nuevamente, esta es una serie de números positivos que converge a un número finito, ¿cierto? Ya los griegos habían descubierto que una suma infinita de números positivos podía ser finita, o sea, podía converger en un número finito. Por más que yo vaya sumando cantidades positivas, yo, yo voy a estar sumando eventualmente cada vez más lejos en los últimos dígitos, y eso no va a hacer crecer al número más allá de una cierta cantidad. Y acá, por ejemplo, 1 partido por 1 al cuadrado, yo parto sumando 1, ¿cierto? Más un cuarto, más un noveno, y eventualmente ya cuando estoy muy lejos, 1 partido por un número muy, muy grande. Entonces, cuando ese número es muy, muy grande, finalmente voy a estar sumando cantidades muy, muy, muy chiquititas y cada vez más, más chicas. Entonces, eventualmente eso puede converger. Es más, hoy día sabemos, digamos, que la función, o sea, la serie 1 partido por n no converge, porque no decrece lo suficientemente rápido, pero 1 partido por n cuadrado sí, sí decrece lo suficientemente rápido para converger, y es más, la convergencia se da al número pi cuadrado partido por 6, y pi es una constante que aparece muchas, muchas, muchas veces en desarrollos matemáticos, y es interesante, digamos, porque uno el número pi lo asocia a la circunferencia, y aquí la circunferencia no es claro dónde aparece, ¿cierto? Y volvemos a encontrar pi en esta serie convergente, que Euler, digamos, calcula de manera muy precisa. Él también es el primero que caracteriza esta fórmula E elevado a I pi como coseno más I seno, ¿cierto? Esta forma de navegar la circunferencia a partir de los números complejos, y desarrolla lo que se llama la ecuación más bella de las matemáticas, que es la que está abajo, e a la I pi más 1 igual 0, porque esta, dicen muchos matemáticos, que es la ecuación más bella de las matemáticas, y es porque hace intervenir eh, cantidades muy notables. Por ejemplo, el cero es muy notable en matemáticas. El cero es el elemento absorbente de la multiplicación, está el signo igual, que es muy importante en las ecuaciones, ¿cierto? Caracteriza la ecuación. Está el 1, que es la unidad, la identidad, el elemento neutro de la multiplicación. Está el signo más de suma, ¿cierto? Está la cantidad pi, que vemos que aparece múltiples veces en distintas series, en geometría, en teoría de números, y que es la unidad compleja, que vamos a ver que es tremendamente útil en, en matemáticas en general. Y está la E, que es esta exponencial, que tiene mucho que ver con los logaritmos, con la inversa de los logaritmos, y entre otras cosas. Entonces, en una ecuación vemos intervenir aspectos fundamentales de las matemáticas, y en solo una ecuación tener tanta información y tanta belleza, digamos, que a la I pi sea igual a más 1 sea igual a 0, es muy, muy bello. Ya estuvimos discutiendo en la clase de teoría de grafo del problema de los puentes de Kennesaw, que yo no les di la respuesta, pero la respuesta es que no se pueden cruzar estos 7 puentes en una trayectoria, digamos, que los recorra todos. Y Euler, cuando se da cuenta de eso, incluso lo publica en un diario como un desafío, digamos, y pone que iba a pagar mucho dinero a quien resuelva eso, pero él ya había demostrado matemáticamente, tenía garantías matemáticas de que ese problema era irresoluble. Pero tenía toda la ciudad ahí dibujando
sus grafos, digamos. Y este problema es uno de los primeros, digamos, que marcan el nacimiento de la topología, ¿cierto? Esta área de las matemáticas que, que no le importan las distancias, digamos, solo le importan las características fundamentales de las relaciones invariantes a cuán distantes están los puntos. Y una de las características de los invariantes topológicos es esta característica de Euler, que es de B menos E más F, igual a 2 menos 2G. ¿Qué quiere decir esto? G es la cantidad de agujeros que tiene el, la figura, el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la esfera yo sé que G es 0, entonces yo sé que B menos E más F es igual a 2. Por ejemplo, el tetraedro, ¿cuántos agujeros tiene? 0, el cubo 0, el octaedro 0, el dodecaedro, el icosaedro, esos son los sólidos platónicos o los poliedros regulares. ¿Cuántos vértices tiene el tetraedro? Contémoslos de arriba, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 caras. ¿Y cuántos vértices, perdón, cuántas aristas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos vértices menos aristas más caras? Es 2. El mismo ejercicio para el cubo, para el octaedro, para el dodecaedro, y fíjense que siempre es 2. Pero ahora traten de hacer ese mismo ejercicio con el toro, que es esta suerte de esfera, pero con un orificio al medio. Traten de contar vértices menos aristas más caras y se van a dar cuenta que vértice menos aristas más caras es 0. Y háganlo con el doble toro y se van a dar cuenta que vértice menos arista más cara es menos 2. Y estos son los invariantes topológicos, que da lo mismo cuán grande, cuán chico, cuán rotados estén estas figuras, van a llegar a ese número. ¿Y por qué la esfera, si en verdad hay una suerte de cubo ahí? ¿Por qué se llama la esfera? Bueno, porque como les dije, la topología es el estudio de la geometría en plasticina en algún sentido. Entonces, si tengo plasticina y yo no estoy, lo único que no puedo hacer es partirla en dos o introducirle agujeros. De una plasticina yo puedo hacer esta esfera, perdón, de una esfera de plasticina yo puedo hacer esta suerte de cubo que veo allí, esa con G igual a 0. De un toro que es como una dona, ¿cierto? O piensen que el toro también es una taza de té. La taza de té tiene una orejita, ¿cierto? Yo no puedo colapsarla, no puedo romperla, no puedo hacer nada con eso, pero yo puedo, de una taza de plasticina, digamos, yo la puedo deformar en esa figura que ustedes ven ahí. Yo no puedo hacer de eso, con las reglas de la topología, no puedo hacer una esfera, porque estaría rompiendo, estaría destrozando el agujero que yo sé que no se puede destrozar. Pero sí puedo transformar eso en lo que ustedes ven en pantalla. En fin. Carl Gauss, también tremendo matemático, tremendo ingeniero, tremendo astrónomo alemán, constituyó es un padre del análisis matemático, de la geometría diferencial, de la estadística. Seguramente escucharon hablar de la campana de Gauss, de estas distribuciones gaussianas del magnetismo, de la óptica. Hizo tremendos aportes en matemática y ciencia en general. Fue el primero en extender el concepto de divisibilidad en conjuntos más grandes que los enteros. Tiene una anécdota muy interesante que es la de que, bueno, también era un niño prodigio, una familia muy, muy pobre, madre que no sabía leer, pero un niño que desde la escuela elemental ya mostraba una precocidad muy, muy notable. Fue el primero en descubrir esta fórmula para calcular los 100 primeros números, que era sumar el primero con el último, y sabíamos que si a mí me hacen sumar los primeros 100 números, 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100, es lo mismo que sumar 101
varias veces, ¿cierto? Yo soy 100 con si al 100 lo junto con el 1, el 99 con el 2, el 98 con el 3, y así, yo sé que tengo que sumar 101 n medios veces, ¿cierto? Entonces la fórmula, yo sé que es n por n más 1 dividido en 2, o sea, 100 por 101 dividido por 2, o sea, 101 por 50 en este caso. Vamos a ver un pequeño video que muestra esta suerte de anécdota. Más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo ¿Me contestas? Bueno, esa es un poco, está siempre dentro del anecdotario matemático, y yo creo que un matemático profesional, un ingeniero matemático tiene que conocer parte de la cultura popular en torno a las matemáticas, y es importante que ustedes conozcan esa historia, digamos, que hace parte, como les decía, no solamente de la historia de las matemáticas, pero también de la cultura popular. Y bueno, también descubre Gauss el teorema fundamental de la álgebra, que cada polinomio con coeficientes en los complejos se puede factorizar en componentes de los complejos, ¿vale? Esto es una forma muy general, pero básicamente, en general uno podría decir que el teorema fundamental de la álgebra es que un polinomio de grado n tiene n soluciones, ¿cierto? Fue un
padre de la geometría no euclidiana. La geometría euclidiana es esta geometría donde se conserva, por ejemplo, uno sabe que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Esto no es verdad en otro tipo de geometría, sin ir más lejos, en la geometría esférica. Ustedes parten uno divide el mundo, ¿cierto? Pensamos que el mundo es una esfera, que la línea del ecuador, si uno parte con 90 grados con respecto al ecuador para arriba, dos barquitos, estos se van a juntar arriba y van a formar un ángulo que es positivo, ¿cierto? Y ustedes partieron de dos ángulos rectos abajo, entonces 90 más 90 ya es 180, y arriba va a ser algo positivo. Eso es lo que se conoce como la geometría elíptica, la geometría de la esfera, que yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor a 180, y la geometría hiperbólica es donde esto sucede lo contrario, donde es menor que 180. Entonces estos generan un nuevo tipo de geometría, la esférica y la hiperbólica, que es una geometría no euclidiana, donde todo lo que sabemos de la geometría euclidiana deja de ser cierto, ¿cierto? Hablamos del- de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, pero podríamos haber hablado del teorema de Pitágoras, o qué sé yo, de un conjunto de ecuaciones de Euclides, por ejemplo, de proporciones que sabemos que se cumplen en geometría euclidiana, pero que no se cumplen en geometrías esféricas o hiperbólicas. Y para hacer relatividad, sin duda que son las geometrías no euclidianas las que dan pie a- a la descripción del espacio-tiempo como lo conocemos hoy en día. Bueno, como les contaba, la geometría de las ecuaciones de Einstein, de la teoría general de la relatividad, donde a la derecha de la ecuación tenemos eh, la física en algún sentido, la energía, el momentum con el tensor mu, nu, y a la izquierda tenemos la geometría. En algún sentido, esta ecuación se describe a veces como que la geometría le dice a la física cómo se tiene que comportar. Eh, Hoy día sabemos que los planetas giran en torno al Sol porque se mueven en esta geometría, como que se deforma en algún sentido con las masas. Entonces esta masa, digamos, que es el Sol, que es muy grande, hace que los planetas giren en torno a él. O sea, no es esta noción de fuerza igual a gm1 m2 partido por masa al cuadrado, sino que esta deformación del espacio-tiempo que va a dictar el movimiento de los cuerpos en, en el espacio. Esa es la concepción más moderna que tenemos de gravedad. Entonces Gauss tiene aportes en álgebra y álgebra lineal, álgebra de matrices, en geometría y geometría diferencial, en teoría de números, bueno, en estadística, como decíamos, entre otras cosas. Es cosa que escriban Gauss en Wikipedia y la lista parece ser infinita. Realmente notable lo que hizo este matemático. En análisis numérico, cálculo de variaciones, análisis complejo, análisis convexo, muy importante para los cursos de optimización que van a ver más adelante. En estadística, los procesos de Gauss-Markov, la desigualdad de Gauss, entre otras cosas. En física, en mecánica clásica, en mecánica cuántica incluso, tal vez sin. La mecánica cuántica se descubre mucho después que él, pero se dieron cuenta que la matemática que él desarrolló permitió desarrollos en mecánica cuántica, incluso en electromagnetismo, que también es un descubrimiento que se hizo mucho después que los tiempos en los que él vivió, pero son sus ecuaciones y sus desarrollos matemáticos los que permitieron avanzar estas áreas y que terminaron describiendo de manera muy precisa efectos que ocurrían en el mundo cuántico, en el mundo electromagnético. Y bueno, en verdad, aquí me equivoqué anteriormente. Yo dije que Bernard Riemann había sido un discípulo de Euler, y eso no es verdad, en verdad fue un discípulo de Gauss. Es Gauss el que lo introduce al mundo de las geometrías no euclidianas, y aquí Riemann, que fue uno de los que desarrolló de manera más precisa todavía el cálculo diferencial e integral,
de Newton y Leibniz con este concepto de las sumas de Riemann, estas series que describen la convergencia de cuadraditos de bases por altura a áreas bajo la curva de cualquier tipo de función. Justamente como aquí lo ven, digamos, esta función son las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann no es más que, piensen que B menos A partido por N es una equipartición del intervalo BA en N bases de cuadraditos, ¿cierto? ¿Y cuál es la altura de estos cuadraditos? Bueno, es f de A más K que va entre 0 y N más 1 de K partido por N, B menos A. Ese f de evaluado en ese X, en algún sentido, ¿cierto? X es el eje de abajo, ¿cierto? Es ahí donde tengo que ir evaluando mi función y eso va a ser la altura. Entonces, varias veces base por altura y varias veces base por altura van a ser el área que está bajo esa curva. Y él desarrolla, digamos, una matemática muy rigurosa en torno a estas sumas y demuestra su convergencia, entre otras cosas. Él también hizo tremendos aportes al análisis complejo, introdujo la noción de superficie de Riemann, sin duda que él no le puso ese nombre, pero con el tiempo se les ha dado ese nombre, y el análisis geométrico del análisis complejo. Ahora pasamos a otro matemático muy notable en la historia de las matemáticas, que es Fourier, matemático francés, nació en Auxerre en 1768, muere en 1830, fue parte del ejército de Napoleón. Él terminó haciendo un descubrimiento muy notable, que es cualquier función continua se puede descomponer en sumas de senos y cosenos. O sea, los senos y cosenos son como los átomos de las funciones continuas, y eso es tremendamente útil a la hora de hacer análisis de señales continuas. Es una de las herramientas favoritas de los electrofisiólogos, de la gente que estudia el cerebro, por ejemplo, las vibraciones de las frecuencias, digamos. O sea, analizar señales en el mundo de las frecuencias puede llegar a ser muy, muy importante. Grandes avances en el mundo de la digitalización de música, de sonido, de imagen, viene de las descomposiciones de señales de audio o video en sus respectivas frecuencias. Gran parte de los protocolos tipo MP3 o ese tipo de tipos de archivos nacen del análisis de Fourier y de cortar, por ejemplo, todas las frecuencias que no son audibles por el oído humano o que son mínimamente audibles, y eso permite la compresión, por ejemplo, de archivos, en archivos mucho más pequeños que se escuchan casi iguales. O sea, yo por ejemplo, con el 10% de la señal, yo me deshago de todo lo que no se escucha, guardo solo lo que se escucha, y eso va a sonar igual o casi igual que un archivo mucho más grande. Entonces es una descomposición que es muy favorable, por ejemplo, a la hora de guardar información, o de hacer ingeniería, digamos, de transmitir información, porque yo quiero transmitir solo lo que es relevante, no quiero pasar un año, por ejemplo, subiendo este video a YouTube. Y esas son ideas que nacen, es ingeniería que nace de las ideas de Joseph Fourier. Se le atribuye también el descubrimiento del efecto invernadero, que sabemos tan importante en ecología en general, ¿no? Y en medio ambiente. Él descubre también la solución al problema justamente con esta descomposición de análisis de Fourier, de la ecuación del calor, que como describimos hace un par de clases atrás, esta ecuación diferencial parcial, porque hace intervenir la evolución del tiempo por un lado, y es
distinta en los distintos puntos del espacio. Entonces sabemos que el calor se concentra ahí donde se concentra, digamos, la tetera, la voy a poner ahí, y va a empezar a, cada vez que me alejo más de una superficie conductora, va a estar al principio un poco más caliente, pero cada vez que me voy más lejos ya se va a parecer mucho a la temperatura ambiente, y en el tiempo todo va a ser temperatura ambiente. Eso es ecuación diferencial parcial. Como les comentaba anteriormente, también él participó activamente de la revolución de Napoleón. Él participa como asesor científico, nombrado secretario del Instituto de Egipto, donde hacen expediciones a Egipto, y esto no lo dicen de manera tan explícita, pero van recopilando gran parte de la historia, incluso robando parte de los, de los desarrollos que existían en Egipto. Y también contribuyó a varios documentos matemáticos que se hicieron en este instituto. Pensemos también en una época donde tampoco era tan claro los límites de la disciplina. Como les comentaba, aquí tienen funciones continuas como esos triángulos, semicírculos y estas funciones sinusoidales que van haciendo como ondas, ¿cierto? Sabemos que cualquier función continua se puede aproximar tanto como yo quiera a sumas de senos y cosenos, y aquí tienen ejemplos, digamos, de cómo eso va sucediendo. Y esto, como les decía, es tremendamente importante porque yo con las frecuencias de los senos y cosenos puedo descomponer cualquier función, y esas funciones no necesariamente tienen que ser funciones de R en R, sino que pueden ser archivos de música, archivos de videos, y gran parte de la revolución tecnológica que tenemos hoy se debe a ingeniería hecha con las ideas de Fourier. Último matemático que voy a nombrar en la historia de las matemáticas es un matemático muy interesante, un matemático indio, Srinivasa Ramanujan, nacido en 1887, muere en 1920, como ven, muy joven. ¿Por qué es tan notable Ramanujan? Porque es un matemático muy autodidacta, muy pobre en India, el acceso a una educación muy limitada en matemática. Su familia arrendaba eh, piezas a estudiantes universitarios, y ahí conoce a distintos estudiantes que le enseñan matemática, y él aprende de una manera muy rápida. Él es capaz no solamente de aprender de estas personas más grandes, sino que los supera muy rápido. Y llegó a sus manos un libro con muchos problemas matemáticos, y él lo aprendió. Él tenía demostraciones alternativas, y era capaz y fue capaz por años de desarrollar matemática muy novedosa. Pero no tenía quien comentarle. Imagínense en India, a fines de 1800, ¿a quién le iba a mostrar, digamos, sus desarrollos? Si en la comunidad donde vivía tal vez había un profesor escolar, pero no era capaz, sin duda, de entender ideas muy avanzadas en matemáticas, las que él estaba ya desarrollando. Y bueno, llega un punto en que ya era bastante claro que él era un niño prodigio, ¿cierto? Como les decía, ya a los 13 años, él intentó resolver ecuaciones cúbicas y lo logra. Desarrolló un método propio para resolver las ecuaciones a la cuarta, y él, como no sabía, digamos, estaba en India, él trató de resolver la quíntica, que años más tarde, como les decía, se demostró que no se puede resolver por radicales, o sea, por ecuaciones
digamos, o sea, soluciones explícitas en algún sentido. Entonces, él estaba desesperado tratando de buscar a quién mostrarle sus resultados. Y en un momento decide escribirle a Hardy, matemático inglés de la Universidad de Cambridge, matemático que recibía muchas cartas de gente de todo el mundo, y por alguna de esas razones muy, muy extraordinarias, digamos, él abre una de estas cartas y se da cuenta de la genialidad de este tipo, de lo original que eran sus resultados, pero al mismo tiempo él nota también la falta de rigurosidad que había en su tratamiento a las matemáticas. Él ponía resultados solamente, con unas simetrías muy, muy bellas, pero faltaba la rigurosidad más propia que exige la disciplina de las matemáticas como para hacer una publicación. Y Hardy, bueno, un tipo matemático muy influyente, él hace todos los arreglos como para que Ramanujan viaje a Cambridge. Tremendo problema le pone a Ramanujan de una casta india, el cual viajar a Inglaterra era casi un deshonor. Imagínense lo que era viajar en esa época, en barco, una dieta vegetariana, un tipo muy religioso, un pueblo muy chico. Imagínense lo difícil que fue su inmigración a Inglaterra. Hay una película muy notable que se llama eh, El hombre que conoció el infinito, o algo así, que cuenta la historia de Ramanujan. Yo los invito a verla, es muy, muy interesante ver cómo vivió él la discriminación también que vivió en esa época. Eh, en fin, Hardy quedó absolutamente entusiasmado con la visita de Ramanujan. Desarrollaron matemáticas muy novedosas, muy interesantes. Y bueno, eso lo convierte en uno de los matemáticos más interesantes tal vez de la historia de las matemáticas. Ramanujan se enferma, tenía muchos problemas alimenticios, producto de que no comía, era muy riguroso a la hora de ver qué podía comer y qué no, producto de su religión. Las condiciones de higiene no eran las mejores en esa época. Él venía de otro tipo de ADN en algún sentido. Su cuerpo estaba preparado para otras cosas, no para el tipo de procesamiento ya que tenía la alimentación, el estilo de vida en Inglaterra, y por eso era menos adepto tal vez para la sobrevivencia. Y él se enferma muy gravemente y muy joven, tenía algo así como 40 años, cuando se enferma ya casi en su lecho de muerte, en el hospital muy grave. Hardy lo va a ver, y lo va a ver en un taxi muy similar al que están viendo ustedes en pantalla, cuya patente tenía el número 1729. Y dentro de la conversa que tuvieron Ramanujan y Hardy, Hardy le dice: mira, me viene en un taxi cuya placa era 1729, y él sabía, digamos, que Ramanujan conocía, era amigo íntimo de todos los números enteros en algún sentido. Y Ramanujan le contesta: pero mira, ese número es muy interesante, el 1729. El 1729 es el número más pequeño que se puede descomponer de dos formas distintas en suma de dos cubos. Notable. 1 al cubo más 2 al cubo es 1729, y 9 al cubo más 10 al cubo es 1729. Ese era el nivel de genialidad que tenía Ramanujan, y fue un tremendo, tremendo matemático que llenó de color en algún sentido la historia de las matemáticas. Bueno, con eso termino la clase del número del día de hoy. Con eso terminamos también nuestra saga de la historia de las matemáticas, donde estuvimos recorriendo desde los inicios de la cuna de la civilización, Mesopotamia, Egipto, Grecia. Pasamos por matemáticos muy notables, ¿cierto? Desde Galileo, ¿cierto? Hasta Ramanujan. La historia de la matemática se ha seguido desarrollando, y vamos a ver en la próxima clase, básicamente vamos a hacer un panorama general, digamos, de
cuáles son los motores de la matemática hasta el día de hoy, y no sabemos qué se viene para el futuro. Pero con esto entonces termino la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.